Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, alumnos del 6101, 6102, 6103, 6104, 6105 y 6106. Por problemas de salud, hasta el día de hoy pude subir la clase. Voy a subir la clase número 2 y vamos a empezar a dejar tarea. ¿Sale? Bienvenidos y vamos a comenzar esta gran aventura que es interpretación de normas de convivencia ambiental. Bien, retomando un poco nuestro libro, el libro, recuerden que tienen que comprar el libro de interpretación de normas de convivencia ambiental. La vez pasada, en el video pasado, está la dirección donde lo pueden conseguir. Nuestro plan de estudios nos está hablando de un tema 1 que se llama Ecología, Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable. Para empezar este tema tenemos que tener muy claros ciertos conceptos que son de base para que nosotros podamos abordar lo que es esta materia. Es nuestra clase número 2 y el primer concepto que tenemos que tener claro es ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, que razonamos y ordenamos, nombramos, estructuramos y esta, eh, esta observación razonada, ordenada, nombrada, estructurada, se vuelve una experiencia. Y de esa experiencia, que puede ser repetible, se deducen conocimientos, principios y leyes generales. La ciencia, como tal, es la base de un conocimiento que se va transmitiendo a través, valga la redundancia, de textos expositivos. Toda ciencia se va a basar en el método científico. Todos nosotros conocemos el método científico que inicia con una observación a un fenómeno, a algo que está fuera de nosotros. Posteriormente planteamos preguntas, generamos una hipótesis, es decir, una posible respuesta a esa pregunta, y experimentamos, es decir, recreamos o volvemos a repetir el evento. En una serie de repeticiones, nosotros vamos buscando explicaciones, factores comunes que se van a derivar en una conclusión. Esta conclusión se reporta en resultados que dan principios, teorías o leyes. Nosotros observamos que cae, por ejemplo, el experimento de Newton, cae una manzana. Nos planteamos, ¿por qué cae la manzana? Generamos una hipótesis, algo la hace, la jala hacia el piso. Y podemos tirar una y 1000 y 2000 manzanas y todas van a tener esas caídas algo en común, una velocidad, un tiempo y sobre todo lo más redundante, pero lo más difícil de entender es que siempre cae para abajo. A partir de ahí se busca una conclusión. ¿Qué hace que se caiga para abajo? Una fuerza. Y se reporta en una teoría o ley. Dentro de las ciencias tenemos la biología. Fíjense que el padre de la biología es el señor Aristóteles, un gran filósofo. Aristóteles venía de una familia de nobles y Aristóteles, su papá, es médico, que estaba interesadísimo en el cuerpo humano, estaba interesado en cómo funcionaba el cuerpo de todos los seres vivos que él conocía. La biología tiene sentido cuando Aristóteles, como filósofo, se pregunta, ¿dónde está el ser? Y él concluye que el ser está en todas partes,
hay una metáfora hermosísima de Aristóteles que dice, el ser está hasta en aquella pequeña hoja que cae del árbol. Ujú. Y entonces es cuando se da cuenta que el ser también, no solo, pero también es vida. La palabra biología viene de la palabra bios, que es vida, y logos, que es razón. La biología es una ciencia que estudia los seres vivos, todos los seres vivos en nuestro planeta. Pueden ser animales, plantas, los seres humanos. La biología se preocupa y estudia los procesos de vida de cada ser. Y entre esos procesos está la muerte, como un proceso del final de la vida. Ujú. Y dentro de la biología tenemos, pues obvio, un estudio sobre los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema va a ser el conjunto, un conjunto de seres vivos, que sean plantas, animales y humanos, de un clima y un tipo de suelo, de un tipo de agua, de un tipo de minerales. Todo este conjunto hace un ecosistema. Nosotros tenemos desde la primaria y secundaria el conocimiento de un ecosistema polar, un ecosistema tundra, un ecosistema de selva, de bosque tropical, de desierto. Y cada ecosistema tiene ciertas características, cierto tipo de vida, con ciertas características, cierto tipo de suelo, con ciertos minerales, cierto tipo de agua, cierto tipo de plantas, pero sobre todo un cierto tipo de clima. Frente a esto, en la biología van a ser una ciencia, una disciplina de la biología que se llama la ecología. Y este es el tema principal de nuestro curso, la ecología vista desde nosotros los seres humanos, de cómo nos preocupamos por este conjunto de elementos, cómo los ocupamos, cómo los invadimos, cómo los transgredimos, pero también cómo los podemos cuidar. Si nos vamos a nuestro libro, nos vamos dando cuenta que tenemos todo un índice, que es todo lo que vamos a ver. Y la ecología viene, esta es la presentación del libro, de todas las competencias. Y viene la unidad 1, que se llama Identificación de la estructura, propiedades y función de los elementos que integran un ecosistema. Y nos pide primero que estudiemos qué es la ecología. La ecología, entonces, decíamos, es la encargada de estudiar justamente todo este conjunto de elementos. La palabra ecología viene de la palabra oikos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí estamos. Viene de la palabra oikos. Estamos en la página 17 de nuestro libro, que significa casa o lugar donde se vive. Y logos, que significa razón, o referencia a la razón. La ecología va a estudiar básicamente el conjunto de elementos para la conservación óptima de este conjunto de elementos, para su conocimiento de todas las especies vivas, para identificar las relaciones que hay entre una planta, un insecto, un mamífero, el clima y el tipo de agua. Y que esta ecología, al darnos estos tipos de relaciones, nos van a permitir tener conciencia y un saber sobre la conservación tanto de los seres vivos, de los minerales, del agua y sobre todo de el equilibrio que podría mantenerse en este conjunto de elementos. Asimismo, la ecología ha llevado
una serie de, ¿cómo les explico? Una serie de puntos medulares hoy en día. La ecología, que en la clase 3 vamos a ver la historia de quienes intervienen para la historia de la ecología, entonces nos va a permitir tener claro lo que es un ecosistema y con ello tener claro cuáles son los elementos que pueden conformar a este, eh, a este conjunto, ajá, a todo este conjunto de vida y todo este conjunto que da vida. Vamos adelante con nuestro libro. Vamos a saltarnos en esta clase unas partes, pero vamos a irle dando orden al conocimiento. Los niveles de organización de la materia de la materia viva, acuérdense que la biología estudia la vida y la ecología es una disciplina que estudia el conjunto de todos esos elementos para mantener la vida fundamentalmente. La materia viva está organizada en biosfera, que es prácticamente el área de aire donde nosotros vivimos, el ecosistema, que es una serie de conjuntos muy específicos, la comunidad, la población, un organismo o un individuo, un sistema de órganos, los tejidos, las células, órganos celulares, moléculas, átomos y partículas subatómicas. Si nos damos cuenta, este es un árbol de Porfirio que va de lo general, que sería la biosfera, esto es lo general a lo particular. Todos estos elementos son los que va a estudiar la ecología, porque en cada sistema que vamos a encontrar en este conjunto de elementos va a haber partículas subatómicas o tejidos que puedan estar mutando y que estén afectando a la comunidad y por lo tanto la biosfera tiende a cambiar. Ese es un ejemplo. Por eso necesitamos tener bien claro los niveles de la ecología. El nivel de población es cuando un grupo de organismos de la misma especie vive en el mismo lugar y al mismo tiempo. Por ejemplo, una población sería los pandas. Es un tipo de organismo que es una especie que vive en China, en un bosque de bambú, y que va a estudiar el tamaño, la densidad de cuántos elementos de ese panda hay, cómo se estructuran, cómo se reproducen y cómo van transformándose a lo largo del tiempo. Ahora sí, ¿qué es una comunidad? Un conjunto de poblaciones. Por ejemplo, en un bosque tropical tendremos pájaros y tendremos changos. Son dos conjuntos de poblaciones. Y como ellos dos, junto con arañas, por ejemplo, todos están vivos. Estos son tres poblaciones que hacen una comunidad, los changos, las guacamayas y las arañas, que viven en un bosque tropical. Y lo que se estudia cuando se están estudiando comunidades es la interacción entre las poblaciones y cómo esto da un equilibrio o da una forma a un bosque tropical, por ejemplo. Cuando la ecología ya está estudiando básicamente todos los organismos de un área, va a estudiar un ecosistema. Ahí va a estudiar el tipo de agua, el tipo de flora, el tipo de animales, el tipo de animales ovíparos, el tipo de animales vivíparos, cómo es su alimentación, cómo es este equilibrio y cómo se recicla. Por ejemplo, a lo mejor los monos comen los frutos, pero los fragmentos de frutos caen al piso con algunas semillas que comen algunos pájaros y esos residuos que se pudren son comidos por algunos insectos. Entonces, y que todo lo que defecan estos animales o seres vivos se convierte en un abono para los árboles con enredaderas, por ejemplo. Entonces, eso es un equilibrio y eso es un ecosistema.
Por lo tanto, cuando la ecología voltea a ver ecosistemas, tiene que estudiar cada uno de esos factores. Cuando estamos hablando ya de biosfera, estamos hablando de la Tierra misma. Ajá. La biosfera es la Tierra, es todo este conjunto, junto con el aire que nos rodea y que nos permite respirar, lo que va a estudiar la ecología cuando habla de biosfera. Ajá. ¿Cómo se equilibra el polo sur con el polo norte y con la zona de Ecuador? Cuando la ecología está hablando justo de biosferas, está hablando de todo lo que conforma a la Tierra, desde el suelo, los seres vivos, la flora, la fauna, el agua, los climas, los tipos de suelo y minerales. Muy bien. Asimismo, nos vamos para acá. Aquí estamos. Ajá. Es importante que nos veamos que hay muchos intermediarios en el conocimiento de la ecología. En la clase número 3 vamos a hablar de todos estos estudiosos que vienen en estas páginas y vamos a ir explicando sus aportaciones hasta llegar a uno de los más importantes, que es Darwin, y que nos da justamente todo este bagaje. Si nos damos cuenta, entonces, la ecología va a estudiar por niveles va a ir como separando la Tierra en pequeños fragmentos para ir teniendo claro qué va a estudiar. ¿Tú a qué ecosistema perteneces? Eso sería muy interesante. ¿Tú a qué tipo de suelo perteneces? ¿Qué tipo de clima hay? ¿A qué población perteneces y a qué comunidad? Si nosotros nos vamos con chicos de Chiapas, su ecosistema es muy diferente al de un chico de la ciudad. Por ejemplo, tal vez los chicos que viven cerca de la Sierra Tarahumara pueden convivir con changos, con un tipo de insectos que aquí no conocemos, pero justo esos chicos que viven en el campo no conocen las ratas de ciudad, que sería un tipo de fauna, un tipo de mamífero, que convive con nosotros. No conocen las arañas de la ciudad. Entonces, si nos damos cuenta, la ecología va a intervenir con un cierto conocimiento en cada punto. La ecología ha tenido como punto básico que todo este conocimiento tenga una praxis, que tenga un discurso, y es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es una serie de premisas que argumentan, es una teoría que va a argumentar cómo mantener el equilibrio de cada uno de los ecosistemas sin que se interfiera con su propio flujo. En el desarrollo sostenible, en este discurso, se va a poner como premisa el planeta Tierra. La ecología habla del planeta Tierra, no habla todavía del planeta Marte, no habla de la Luna. ¿Queda claro? Entonces, el desarrollo sostenible es un discurso, un argumento que, derivado de una serie de estudios, que nos permite a nosotros darnos cuenta de qué manera se puede mantener el equilibrio de cada uno de los ecosistemas para el desarrollo de especies, de personas, de comunidades, etc. El primer punto que va a tocar el desarrollo sostenible es el planeta. ¿Y a qué se refiere? Con proteger los recursos naturales que nuestro planeta nos está dando, para mantener el clima. El segundo discurso que da el desarrollo sostenible es por poner fin, con una serie de medidas económicas, a la pobreza y al hambre en el mundo. Es decir, que todos los ecosistemas
al fluir y respetar los recursos naturales que cada uno tiene y los climas, las personas, los humanos que viven dentro de esos ecosistemas, tengan asegurado su alimento. De esta forma, el desarrollo sostenible dice, si un planeta es cuidado, tendremos prosperidad, es decir, asegurar la vida humana de manera satisfactoria y con calidad, con armonía en la naturaleza. De esta forma, el desarrollo sostenible, cuando no hay carencias, cuando hay recursos, cuando hay equilibrio, tendremos un planeta lleno de paz, justicia y con sociedades que se van a poder incluir cada una en, en un solo planeta. Uno de los recursos argumentativos, teóricos que maneja el desarrollo sostenible es implementar a través de organismos internacionales y federales, en el caso de México, una serie de alianzas que permitan justamente proteger los recursos, mantener a las personas con todos sus derechos, poder dar una calidad de vida en equilibrio con la naturaleza y de esa forma paz. Por ejemplo, se hacen alianzas en nuestro país con las personas que talan los árboles en Michoacán. El hecho de que haya más talas de las que hay, de las que se deben, ha permitido que los bosques vayan desapareciendo y con ellos la caza de muchas especies, tanto de flora como fauna, y con ello el desvío de mantos acuíferos. Es por eso que hay comunidades que se quedan sin ese tipo de recursos y padecen hambre. Y por lo tanto, no hay prosperidad porque no hay una vida satisfactoria y el medio ambiente está totalmente violentado. Asimismo, esas comunidades, al buscar el agua con otras comunidades en otros ecosistemas, pues se ven en estados de guerra. Y nuevamente las alianzas, digamos, que son el principio y el fin para este desarrollo sostenible. Asimismo, la ecología ha dado otro concepto que es el desarrollo sostenible. Uno es sostenible, sí. De esta forma nos pone que 10 acciones sostenibles son cuidar el agua, ahorrar energía, reducir la basura, reciclar, evitar químicos en el medio ambiente, eliminar las bolsas plásticas, imprimir lo necesario para reutilizar y movernos con energías humanas, proteger la flora y la fauna de cada uno de los sistemas y punto. Bien. En el libro nos habla de qué es el desarrollo sostenible y qué es el desarrollo sustentable. Yo les acabo de manifestar a través de esta diapositiva lo que es el desarrollo sustentable y las alianzas que inician y terminan. Y que estas serían 10 acciones o 10 alianzas que se podían hacer, no solo el gobierno con empresas, sino el gobierno, el Estado, con cada uno de nosotros. El libro nos habla de lo que es el desarrollo sustentable, que considera una relación de valor con el medio ambiente y los recursos naturales. La siguiente clase vamos a comenzar con lo que es el desarrollo sustentable. Solo quiero que quede claro, el desarrollo sostenible es un argumento derivado de muchos estudios ya a las acciones económicas, a tener un modelo de vida integrado con valores que equilibren el medio ambiente con lo social y lo económico. Por eso, cuando tenemos, por ejemplo, programas de medio ambiente con los campesinos en el estado de Guanajuato, va a entrar
el desarrollo sostenible con una serie de principios derivados del estudio de la ecología. La economía va a ver que haya una equidad y que haya una producción que esté manteniendo la vida económica de una sociedad. Y la sociedad, siguiendo los pactos, logrará, pues, un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible, luego entonces es un modelo que va a partir de alianzas para mantener el equilibrio de toda la biosfera. 10 acciones que hemos hecho como pacto de 10 acciones sostenibles son cuidar el agua, ahorrar energía, reducir y separar la basura, reciclar y reutilizar algunos productos, evitar echar químicos a los medios ambientes o al agua, eliminar las bolsas plásticas y los popotes, por ejemplo, reciclar el papel, movernos con energía humana, cuidar y proteger la fauna y la flora que viven dentro de ese ecosistema, con el fin de que la biosfera mantenga, ¿sí?, este equilibrio entre medio ambiente y ser humano. Muy bien, tarea número 2 va a ser la página 16, la página 25 y la página 126. En la siguiente clase vamos a trabajar lo que son las biografías de las personas que ayudaron a construir la ecología y vamos a estudiar lo que es el desarrollo sustentable. Bien, todas las tareas las vas a mandar a partir la tarea 2 después de Semana Santa, por favor, para que tengas tiempo. Ya lo estoy apuntando, Semana Santa, para que tengas tiempo de comprar el libro. Vamos a dar un breve repaso a nuestras diapositivas y ver cuáles fueron los temas del día de hoy. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el método científico? ¿Cómo nace la biología y qué estudia la biología? ¿Qué es un ecosistema? La ecología como una disciplina, el desarrollo sustentable como una serie de políticas argumentables derivadas de un estudio ecológico para mejorar la vida de los humanos, las 10 acciones sostenibles, y el desarrollo sostenible en conjunto de la economía y la sociedad para poder tener una vida de equidad y un ambiente cuidado. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.